¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias. Un hombre con capucha fue grabado por vecinos de Santiago mientras estaba usando un arma, escondido detrás de un árbol en pleno centro de la comuna. Los disparos preocuparon a la comunidad debido a que podría haber herido a cualquier persona o a los mismos policías con quienes se enfrentaba. Uso de armas que ya se había reportado el fin de semana en medio de algunas manifestaciones. ¡Ay, Dios! Le disparó a la gente. La imagen corresponde al pasado domingo. Enfrentamiento entre encapuchados y carabineros. Ambiente tenso en Diagonal Paraguay con Portugal en Santiago. El video capta a este hombre que cubre su rostro al parecer con una polera. Parapetado detrás de un árbol se prepara, de ahí gatilla. Vuelve a apuntar en una segunda oportunidad, aunque huye de un carro policial. Sin embargo, mientras corría, realiza el segundo disparo. Como siempre hay balas perdidas que cualquier gente inocente le toca. Aquí mismo hay harta gente en este edificio que de la tercera edad. Se sintieron balazos, pero nosotros pensamos que eran las bombas lacrimógenas, porque tiraron muchas bombas lacrimógenas. Ya se sabe que los violentistas no les importa nada. Los violentistas hacen lo que ellos quieren. Sector residencial con un alto número de adultos mayores. Fueron los mismos vecinos que preocupados grabaron lo que en su entorno ocurría. Dicen estar de acuerdo con las demandas sociales, pero lamentan que un grupo ajeno dañe lo que tanto a ellos les sirve. Aún peor, hay inquietud por este registro. Un hombre parapetado con arma que no dudó en usarla al menos 2 veces en lo registrado en esa cuadra. Disparos que fácilmente pudieron dañar algún departamento o herir o matar a una persona. No es habitual que los manifestantes anden armados con armas de fuego, pero tampoco es inusual. Por de pronto tenemos que condenar la violencia con la dureza y pedirle al gobierno, a las policías, a la fiscalía, que actúen con toda la fuerza de la ley. De personas armadas ya hay registro. Esto ocurrió el viernes pasado. Quien lidera esta turba de saqueadores apunta a locatarios y guardias de seguridad. Según la indagatoria, al no poder llevarse algún producto, atacaron un segundo recinto comercial, ahora una farmacia. Otra vez con arma en mano, imágenes clave para su detención. Se acreditó que la pistola era fogueo, similar a un modelo Glock. Luego de las manifestaciones se desplazan estos grupos de personas a realizar directamente delitos contra la propiedad y saqueo, y en este caso un robo con intimidación. Esto no tiene que ver con las manifestaciones que realizan las personas, sino que tiene que ver directamente con un delito. Delincuente armado que en este caso no duda en intimidar, a diferencia del otro registro donde dispara directamente a los policías. Poder de fuego que preocupa, además de tratarse de 2 casos en solo un fin de semana. Tuvimos eventos que no habíamos visto en el centro de Santiago. Uso de armas de fuego, utilizadas no solo contra fuerzas policiales, sino que incluso contra personas que se encontraban en el lugar, poniendo en riesgo la integridad física y eventualmente la vida de aquellas personas que estén en el lugar. Según los antecedentes conocidos hasta el momento, nadie resultó lesionado debido a los disparos de este pistolero en pleno centro de Santiago. El ISP y la Seremi de Salud fiscalizaron este martes un centro médico. Esto luego de que una paciente denunciara que le fue recetado dióxido de cloro contra el COVID-19, también conocido como clorito de sodio, un producto altamente tóxico que está prohibido como medicamento en nuestro país. El caso encendió la alerta ante posibles otros afectados. Es vendido como un producto milagroso contra el coronavirus. En Bolivia hacen filas para comprarlo. En Argentina una conductora lo ingirió en televisión. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre y viene divino. Es el dióxido de cloro, más conocido como clorito de sodio, un producto altamente tóxico, prohibido de ser comercializado como medicamento en Chile, y pese a eso, ya existe una denuncia de una posible venta de esta sustancia como remedio contra el COVID-19.
Hace un mes llegó a este centro médico, la clínica Maitenes de Talagante, una paciente llamada Mónica, quien además de presentar molestias renales informó que había contraído el coronavirus, algo que llamó la atención a su doctora tratante, la cirujana Evelyn Poblete. Todo esto según el relato del yerno de la paciente. Los buenos días a todos. Le comienza a hablar de un estudio que ella está haciendo con un medicamento que ella tiene, un medicamento que no está autorizado, que es nuevo, pero que ella misma lo fabrica y que cura el COVID y que además está ayudando a mucha gente. Afortunadamente, Mónica no consumió el frasco de clorito de sodio recetado, pero sí hizo la denuncia. Por eso este martes, el ISP primero y luego la Seremi de Salud fiscalizaron este centro médico donde la doctora denunciada no estaba. La doctora estaba haciendo un estudio clínico no autorizado para COVID-19 y eso es lo que venimos a sancionar. La Organización Mundial de la Salud informó que aún no existe cura contra el COVID-19. Este caso de la doctora que habría recetado dióxido de cloro encendió las alertas de las instituciones públicas ante posibles otros casos y las riesgosas consecuencias de su consumo. Desde la clínica rechazaron la utilización de este tipo de tratamientos y abrieron un sumario. Malo, pues. Sí, pues. Si no es seguro el medicamento, no deben administrarlo. Bueno, yo creo que si eso no está autorizado, no debería darlo. Me parece bastante negligente, por decirlo menos, de parte del médico. Doctora, la llamo por lo siguiente. Tenemos el contacto de una paciente que dice que usted la ayudó o la invitó a participar de un estudio de investigación con dióxido de cloro. Lo que pasa es que nosotros queríamos saber qué certificación tiene ese estudio. No voy a dar ninguna declaración. Pero doctora, ¿usted sabe lo peligroso que es de parte de un organismo que dice que esto no está certificado? No voy a dar certificación, ninguna declaración. Parte de la escueta declaración de la doctora que habría entregado a la paciente en consentimiento informado como este, donde se comprueba que no hay ningún laboratorio que avale el uso del dióxido de cloro como medicamento. Lo que ella le dice es que la sustancia funciona para curar el COVID y que por eso la está haciendo este estudio clínico y que simplemente ella quiere ayudar, pero en ningún momento menciona algún tipo de efectos secundarios o problemas a su salud. 3 personas intoxicadas con dióxido de cloro. No consumiera productos de dióxido de cloro. Y es que este producto utilizado para ítems de limpieza puede generar graves problemas a la salud si es consumido. Mientras en Argentina un niño falleció tras beberlo, en Chile, donde no existían antecedentes de intoxicados por dióxido de cloro, ya se contabilizan 6 pacientes con síntomas de intoxicación por ingesta del producto. El dióxido de cloro es un producto químico altamente tóxico que produce náusea e incluso ciertas irritaciones que pueden producir arritmia y pueden producir la muerte. Por lo tanto, está prohibido su uso en Chile. Una denuncia que preocupa y que encendió las alertas ante un producto altamente tóxico y nada milagroso. Aseguraron que el proyecto que castiga el negacionismo vulnera la libertad de expresión y por eso buscan que se declare inconstitucional. Estamos hablando de un grupo de parlamentarios de Chile Vamos que acudió al Tribunal Constitucional por esta iniciativa que sigue su discusión en el Congreso. La ofensiva vuelve a enfrentar a miembros del oficialismo y de la oposición. Penalizar a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, un proyecto que ha enfrentado a parte del oficialismo y la oposición. Penalizar el negacionismo, que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Aprobado. El pasado 22 de septiembre, la diputada de RN, Camila Flores, hizo este anuncio luego que se aprobara el polémico proyecto. Presidente, quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad. Y este martes el anuncio se concretó con parte del oficialismo llegando a las oficinas del Tribunal Constitucional. Con esta norma que fue aprobada, ¿cierto?, del negacionismo, se va en absoluta, digamos, oposición a lo que es la libertad de expresión. Claramente es inconstitucional. 417 páginas, suscrito por 56 parlamentarios oficialistas que cuestionan, entre otros puntos, el quórum de aprobación de la indicación impulsada desde el Partido Comunista, que busca penalizar con un máximo de 3 años y un día de cárcel a quienes respalden o derechamente nieguen las violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990. Durante la dictadura yo fui un opositor a la misma, hoy día soy un opositor a esta ley. Creo que esta es una ley irracional. El Tribunal Constitucional funciona
como una instancia donde la derecha puede encontrar respaldo a su postura. La derecha quiere seguir defendiendo la dictadura. Los cuestionamientos oficialistas también apuntan al fondo del proyecto, porque aseguran que una indicación de miembros del PC lo alejan de su idea matriz. La iniciativa de 2017, promovida por el gobierno de Michelle Bachelet, pretendía penalizar la incitación a la violencia y no el negacionismo. Bajo esta ley habrían sido procesados y condenados Eduardo Frei Montalva, el presidente Elwin, quienes opinaron y justificaron el pronunciamiento militar. Solo recordar que el presidente Elwin pide disculpas a todo el país de estas violaciones de los derechos humanos a partir del informe Rettig. No corresponde. Proyecto que en la Cámara no tuvo el respaldo suficiente, pero que sí logró los votos en la arista del negacionismo, aspecto que han cuestionado incluso agrupaciones internacionales. Esa propuesta es contradictoria con los estándares internacionales actualmente en vigencia en materia de derechos humanos y específicamente en cuanto a la libertad de expresión. Cuando hablamos de negacionismo, hablamos de aquellos hombres y mujeres que justifican crímenes de lesa humanidad como los cometidos durante la dictadura cívico-militar. Texto que ya cuenta con una impugnación, a pesar que en las próximas semanas recién va a partir su tramitación en el Senado. ¿Podría el Tribunal Constitucional echar por tierra la ley que aún no sale del Congreso? Es una de las preguntas recurrentes en el Poder Legislativo, donde al menos tendría que modificarse la normativa ajustándola a lo que pueda determinar el TC. Atención, porque así se va a ver el puente sobre el canal del Chacao, que es una de las obras de ingeniería más importantes en la historia de nuestro país. Va a ser una estructura colgante con un largo total de 2.750 metros y debería estar lista más o menos en 2025. Con 4 pistas vehiculares, lo más importante es que permitirá reducir el cruce desde Pargua en el continente hasta la isla de Chiloé en al menos 30 minutos actuales, que significa el paso en transbordador a incluso menos de 5 minutos en vehículo. Si los plazos originales estuvieran vigentes, el puente estaría en la recta final, pero la realidad es otra. Durante todo este año se avanzó muy poco, luego que en diciembre la empresa Hyundai acusara que el MOP incumplió su palabra y se negara a pagar por obras comprometidas. Quisiera anunciar que hemos llegado a un completo acuerdo con el consorcio Puente de Chacao, analizando cada uno de los reclamos que ellos presentaron en aquella época para dilucidar cuáles de las exigencias adicionales correspondían al contrato y cuáles eran realmente adicionales, y además se ha verificado la pertinencia y los valores de cada partida. Chile pagará un costo extra de 109.000 millones de pesos, más seguridad, nuevos sistemas de pilotes y trabas en los extremos justifican estos dineros no contemplados en los planes originales, pero fundamentales para reactivar una obra que entrega casi 800 puestos de trabajo. Felizmente se ha llegado a buenos términos en relación de la parte económica que se tenía entre Hyundai y el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, todo esto nos da tranquilidad. Un proyecto anhelado, ¿no es cierto?, para nosotros, la gente de Chiloé, que es sumamente importante, especialmente viendo el tema de lo que se podría venir a futuro, ¿no es cierto?, pensando de aquí en unos 2 o 3 años más con el tema del turismo, que en este momento está bastante alicaído. Con sus casi 3 kilómetros, el de Chacao aspira a ser el puente colgante más grande de Sudamérica. Tendrá 4 pistas y en menos de 5 minutos conectará Puerto Montt con Chiloé. Parece un despilfarro en estos tiempos en que los recursos están muy escasos, en que mucha gente necesita mucho apoyo y no se le está dando. Este es un proyecto inconsulto, centralista. La reflexión final en todo caso es apuntar a quién quiere este proyecto realmente. ¿Los chilotes para solucionar sus problemas de conectividad o netamente la industria extractivista? Pese al acuerdo, no todo está dicho. Será la Contraloría la que deberá autorizar el anexo de contrato firmado por el ministro Moreno. La mayor parte de los reclamos han sido reducidos en el valor que tiene cada uno de ellos, y eso hace la diferencia que ya mencioné, que aproximadamente es la mitad de lo que era la reclamación original. Una vez firmado este acuerdo, se hace una resolución, esa resolución va a tomar razón de la Contraloría. Hemos trabajado con la Contraloría, pero el trabajo de la Contraloría se inicia ahora.
36 pilotes anclados en el medio del canal y vistosas obras sobre la roca remolino es lo que se ve por ahora. La construcción retomará su rumbo, pero aún queda bastante. El año 2025 recién podría cortarse la cinta de esta emblemática obra de ingeniería. Heraldo Muñoz, José Miguel Insulza, Alberto Undurraga o Francisco Vidal. ¿Qué tienen en común? No solo que son parte de partidos que pertenecieron a la exconcertación, también que tienen deseos de ser candidatos presidenciales. El histórico vocero de Ricardo Lagos fue el último en declararse disponible y nuevamente abrió el debate por la oportunidad del anuncio. Mi hija periodista me dijo, papá, te doy un eslogan. Y me pareció estupendo. ¿Cómo dijo hija? Experiencia y convicción. Aún no ha sido proclamado, pero ya cuenta con un slogan de campaña y ya definió la primera ley que impulsaría. Confía en mí. Quiere que confíen en él porque aspira a llegar a la moneda. Francisco Vidal se sumó así a la carrera presidencial. Tomé la decisión porque este es el peor momento de la centroizquierda, desde 1990. Y en el PPD, quienes también estarían tomando la misma decisión serían Jorge Tarut, Ricardo Lagos Weber, Felipe Arboe y Heraldo Muñoz. Después del domingo hablemos. Antes del plebiscito, solo promover el apruebo. Ya será el momento de tomar otras definiciones. Lo importante es que el partido haya escuchado a la gente. Necesitamos un candidato o candidata que sea elegido en una primaria abierta, ciudadana. La exconcertación no ha podido posicionar un nombre en la lista de presidenciables con más apoyo. Y por ahora son sus figuras históricas las que han anunciado correr la carrera presidencial. Bueno, ¿qué habla la alternativa? ¿Irme a la playa? No, pues. Ojalá que aparezcan 100.000 más. Pero si no aparecen o no se atreven. Me quedo aquí en mi casa leyendo. Sí, totalmente. En 2005, Vidal aterrizó como ministro del Interior en reemplazo de José Miguel Insulza, quien asumía como secretario general de la OEA. Le regaló una brújula para enfrentar el nuevo desafío. Una dupla que podría encontrarse en una eventual papeleta, porque el Panzer no esconde su deseo de llegar a la moneda. Yo estoy disponible para participar en una alianza amplia, una mayoría que le dé gobernabilidad al país y lo saque de la situación en que actualmente se encuentra. Disponible también para asumir el desafío presidencial y le gustaría hacerlo de la mano del Frente Amplio y el PC. En su partido es una de las opciones junto al actual senador Carlos Montes. La ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Si de exministros se trata como eventuales presidenciables, la DC aporta con dos nombres. Yo participaré en las primarias abiertas de la democracia cristiana. Luego, unas primarias amplias de la oposición con todos quienes compartamos el mismo programa de gobierno. Las primarias DC serían abiertas y en los próximos meses. A la lista de presidenciables se suma el radical Carlos Maldonado, quien también fue secretario de Estado. Nombres que se han declarado disponibles, pero que para sectores más críticos de la oposición representan la falta de renovación en la política. Figuras históricas que tienen, en su mayoría, un denominador común: haber sido parte de un gobierno de la concertación. Ya no queda nada. El gobierno retrasó el toque de queda para el día del plebiscito y la ciudadanía podrá circular libremente entre las 4 de la mañana del domingo y la 1 de la madrugada del lunes 26. En esta jornada la oposición insistió en transporte gratuito para el día de la votación y surgieron anuncios para los adultos mayores que viven en residencias de larga estadía y que quieran votar. Hemos tomado la decisión de adelantar a las 4 de la madrugada del domingo 25 el término del toque de queda y durante todo ese día hasta el lunes 26 a la 1 de la madrugada vuelve a regir la norma del toque de queda. Ya es definitivo y a menos de una semana del plebiscito el gobierno modificó el horario del toque de queda. La libre circulación será entre las 4 de la mañana del domingo y la 1 de la mañana del lunes. ¿El objetivo? Existe un tiempo suficiente tanto de traslados en la mañana como después del acto electoral, si alguien pide permiso para hacer manifestaciones o reuniones, puede hacerlo con la mayor tranquilidad posible.
Porque la jornada será extensa, las mesas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 20 horas. Plebiscito cuyo primer cómputo se conocería cerca de las 9 de la noche. Va a ayudar al traslado de electores que tienen que cambiar de región, va a permitir también el mejor trabajo de los y las vocales. Este lunes, cuando la cuenta regresiva para el plebiscito comenzó, surgió una frase que provocó reacciones. Sé que algunos grupos minoritarios van a intentar entorpecer o ensuciar ese proceso. No se los vamos a permitir. El ministro vocero de Gobierno en una entrevista radial reforzó lo dicho por el mandatario y dijo que hay ciertos indicios de algunos llamados que van en esa dirección, declaraciones que generaron la molestia de la oposición. ¿Para qué asustar a la población? Lo que hay que dar es seguridad y tranquilidad para que la gente vaya a votar sin miedo. Si tiene antecedentes de inteligencia, bueno, esto tiene que ser procesado y el gobierno tiene que adoptar las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se produzcan. Mire, nosotros hemos sido claros desde el día 1 y nos gustaría también que la oposición hubiese sido claro desde el día 1 en cuanto a rechazar la violencia, porque no todos lo han sido y hasta el día de hoy hay algunos que son ambiguos y están llamando a votar, pero al mismo tiempo son ambiguos en rechazar la violencia. En medio de fuertes quiebres, hoy la oposición se mostró así. Como pocas veces se unió para entregar una carta en La Moneda con el fin de exigir solución a temas pendientes. Hemos venido a emplazar al gobierno a que acoja algo que se está planteando hace meses, transporte gratuito. Que eso es un gasto, que puede ser un gasto semanal para comprar pan. Tenemos financiados por el Ministerio 1.116 servicios especiales para las personas que viven en localidades donde no hay local de votación. También están activados todos los servicios subsidiados de zonas aisladas y rurales. Me protejo harto, no tengo ningún temor. Creo que es obligación hacerlo. No tengo ningún miedo. Estoy preparado totalmente. Estoy en la duda si voy o no voy. Es el sentir de los adultos mayores. Algunos le temen al contagio, otros no. Para no exponerlos, tendrán un horario preferente de votación entre las 14 y las 17 horas. Para su seguridad, también se les recomienda llevar 2 mascarillas, alcohol gel y agua. Si tienen dudas, pueden llamar al teléfono 800-400-035. El objetivo es que nadie se reste, por eso aquellos que viven en centros de larga estadía podrán ejercer su derecho sin restricciones. Tienen todas las condiciones para poder salir, independiente de si el centro de larga estadía está en una comuna que esté en cuarentena. El CERVEL además informó que el 15% de los vocales se excusó de participar, lo que ha generado cierta preocupación. Por eso las autoridades llaman a ocupar esas plazas disponibles. La idea es que este domingo las mesas comiencen a funcionar a las 8 de la mañana, en punto. Oiga, la siguiente historia es para no creerlo. Es una insólita situación que vivió un conductor en Plaza Baquedano, porque lo colisionaron, se volcó, quedó con heridas, pero además quienes supuestamente fueron a ayudarlo, lo robaron. Bastó un golpe en la parte trasera para desestabilizar la camioneta. Imprudencia de uno de los conductores que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales. Un minibús. Repentinamente es colisionado por un taxi de locomoción colectiva, el cual lo hacía hacia el poniente. Cuando pasé la intersección de Providencia con Vicuña, los semáforos estaban en verde. Pasaron más vehículos, pasé confiado y de reojo veo que viene un taxista pero rajado. Todo ocurrió la tarde del lunes en Plaza Italia. El choque generó la inmediata reacción de quienes caminaban a esa hora por el lugar. Volcado el vehículo y con su conductor al interior, vino lo inesperado para él. ¿Lo ayudaron a salir? No, se metieron, me robaron una radio que andamos, una transmisora, porque yo trabajo soy móvil. Insólito actuar de algunas personas porque hubo poca ayuda al prójimo, falta de empatía por lo que estaba viviendo este conductor. Se aprovecharon del choque. Querían que romper el vidrio para salir y yo les dije que no, que salieran ellos, que yo estaba bien. No sentía el dolor del brazo todavía. Ahí llegó Carabineros y salieron. Y ahí me tienen que haber robado la portátil. Se metieron a puro robar, no a ayudar. El conductor del vehículo volcado trabaja en el transporte de pasajeros. Afortunadamente, dice, iba recién en busca de ellos.
quedó con heridas leves, pero más que lamentar el accidente, es el inescrupuloso actuar de quienes se acercaron para robar y no ayudar. Y se modifica el protocolo de entrada al país y a partir de ahora no es necesario cumplir cuarentena de 14 días al momento de aterrizar en Chile. Basta con acreditar un examen PCR negativo. La medida aún no permite, eso sí, que ingresen turistas y aplica solo para chilenos y extranjeros con residencia. Pocos viajeros chilenos han decidido ir al extranjero en medio de esta pandemia. Así lo dicen las cifras, y solo el 10% de los vuelos de este 2020 han sido fuera del país. Aún así, hay varios que al menos tienen las ganas. Me habría gustado viajar a Europa, a algún país de allá. Perú no hubiese gustado ir. Me gustaría ir a Inglaterra y Italia. Hasta ahora solo chilenos y extranjeros con residencia en Chile podían hacer ingreso a nuestro país. Pero en cualquiera de los dos casos, esto estaba supeditado a una cuarentena obligatoria de 14 días, una restricción que limitaba las posibilidades de viajar. Pero a partir de hoy la autoridad ha modificado el protocolo de ingreso y hay dos alternativas. Una es traer un examen PCR cuya muestra se haya tomado no más de 72 horas antes del ingreso al país. La segunda opción es, una vez en Chile, someterse al examen PCR. En ese caso, la cuarentena solo se cumple hasta que se obtenga el resultado negativo. Si el PCR se hace fuera, se recomienda revisar que el laboratorio que lo aplique esté acreditado en ese país. La medida espera impulsar nuevamente el tráfico aéreo internacional. El permiso interregional provocó un aumento aproximadamente de 20% semanal desde su implementación. Esperamos que estas nuevas autorizaciones de viaje permitan algo similar en cuanto a los viajes internacionales. Durante septiembre, las principales rutas desde Santiago al exterior fueron Miami, Madrid, Sao Paulo, Lima y Tocumen en Panamá. Pese a eso, los vuelos internacionales solo representaron un 3% de lo que fueron en septiembre del 2019. La industria aeronáutica, tanto los aviones como los aeropuertos, no son vectores de contagio, se lo ha demostrado diversos estudios independientes. Y por eso es importante que la autoridad sanitaria pudiese abrir las fronteras a extranjeros tomando esto en cuenta. Y creemos que especialmente para la época estival es necesario que se abran las fronteras para que el extranjero pueda hacer turismo en Chile. Por ahora, Chile sigue teniendo sus fronteras cerradas y los turistas no pueden ingresar. Aún así, para los chilenos, el nuevo protocolo podrá permitirles viajar a algún destino internacional sin necesidad de estar confinados durante 2 semanas a su regreso. Sepa eso sí que cada país tiene distintas restricciones para el ingreso de turistas. Por ejemplo, los países de la Unión Europea solo dejan entrar a residentes de sus países miembros. El Servicio Médico Legal entregó el cuerpo del joven que murió después de recibir un impacto de bala en una manifestación. La PDI está a cargo de este caso. La familia de este técnico en construcción ha realizado una serie de homenajes. Piden que se esclarezca el caso y que se encuentre a los responsables. En Avenida Departamental se escuchaban fuertes los disparos. Era una noche de domingo violenta y culminó mal. Aníbal Villarroel recibió una bala. El resultado fue mortal. Responsables todavía no existen. ¿Quién le disparó? Exige saber la familia del joven de 26 años. No, porque uno es mamá y no quiere que le pase nada a sus hijos, ¿sí o no? Alma vive al lado de la casa de Aníbal en población José María Caro, Lo Espejo. Pide justicia, al igual que el círculo íntimo del técnico en construcción civil. Conversamos con ellos fuera de cámara. Dicen, él no andaba armado ni mucho menos. Recorrimos las calles que el joven profesional frecuentaba y luego fuimos a Departamental, en La Victoria. De acuerdo al relato de los testigos, aquí habría ocurrido todo, justo en este mural. Aníbal Villarroel habría caído al piso justo aquí luego de recibir este impacto de bala. En las cercanías y mediaciones se le han realizado una serie de homenajes y velatones. Este fue uno de los homenajes. Para acompañarlo en este momento de dolor, que no es fácil. Pero sabemos que tenemos que seguir con esto
para que el día de mañana tengamos una recompensa y veamos esto, que se haga una verdadera justicia. Los equipos de la PDI están haciendo peritajes a los casquillos que encontraron en la calle. Buscan al autor del disparo. Hay testimonios de vecinos que vieron todo, relatos que aportarán a la investigación. De repente empiezan a tirar balazos. Se escuchan estos balazos, por lo cual Aníbal cae ahí en la esquina de mi casa, al frente. Yo abrí la puerta de mi casa, lo metimos para adentro, le hicimos reanimación, le tomé presión a la herida. Fue una noche hostil en Población La Victoria con intercambio de disparos luego de un ataque a una tenencia. Hasta el momento se han recuperado las cámaras que portaban los funcionarios de Carabineros, así como también la evidencia balística en el sitio del suceso, que da cuenta de la utilización de diferentes armas de fuego y además de la recuperación de la bala que provocó el fallecimiento luego de la autopsia que se le ha realizado a la víctima. Está conforme a la gradualidad de la fuerza, si tiene que ocupar la escopeta, ocúpela, si tiene que ocupar la arma, la clave 10, ocúpela, sin ningún problema. Aníbal murió de un infarto mientras era atendido. La Brigada de Derechos Humanos está a cargo de la indagatoria. Aún falta el informe del Servicio Médico Legal. Será clave para esclarecer el caso. El cuerpo ya fue entregado a su familia. Atención a lo siguiente, porque estos serán los votos que usted deberá marcar el próximo 25 de octubre en el plebiscito nacional. La primera cédula va a ser de color blanco y las opciones, por cierto, son apruebo y rechazo, que van a acompañar la pregunta: ¿quiere usted una nueva constitución? Ahora, el segundo voto es de color beige y la interrogante es qué tipo de órgano debería redactar esta nueva constitución. Y las opciones son la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. Son votos que serán históricos, como otros que han marcado diversos procesos políticos en nuestro país. ¿Recuerda, por ejemplo, usted el controvertido sufragio que permitió aprobar la Constitución del 80 o el mítico voto que permitió poner fin a la dictadura? Lo recordamos a continuación. Uno de color blanco y el otro beige. Uno determinará si los chilenos queremos o no una nueva carta fundamental. El otro, quién podría redactarla. Así serán los votos, los dos, que recibirá el próximo 25 de octubre. Una papeleta que definirá una de las elecciones más trascendentes de nuestra historia reciente. El voto válido es aquel que marca una preferencia. Son dos cédulas. Entonces puedo marcar apruebo o rechazo, puedo marcar convención mixta o convención constitucional. El voto es nulo cuando se marca más de una preferencia. La papeleta de este domingo será histórica como otras que marcaron otros procesos electorales de nuestro país. La de 1980 es un ejemplo. Plebiscito nacional bajo dictadura para aprobar una constitución redactada a puertas cerradas. Yo me levanté a las 5 de la mañana para llegar aquí con mis hijos. Tenía mucho deseo de llegar aquí. Un proceso que recibió un sinnúmero de cuestionamientos. No había apoderados de mesa y el conteo de votos se hacía de forma privada. También fue llamativa la presentación de las opciones en el voto. Uno podría decir que los plebiscitos, casi uno puede ver el fraude cuando mira la cédula electoral. La opción marcada por una estrella se impuso con un 67% de los votos y la del círculo negro alcanzó poco más del 30%. Sí, la alegría ya viene. La siguiente elección, una de las más importantes de nuestra historia porque se abrió la puerta a terminar con la dictadura de Pinochet, fue el plebiscito de 1988. Ya el plebiscito del 88, la cédula electoral es correcta. La persona que lo ve, elige y no recibe una presión de imagen o visual. Sin duda el plebiscito del 88 abrió un camino. El país se encaminó a un periodo de mucha prosperidad por los siguientes 30 años. El histórico voto de 1988 es una de las piezas que hoy se pueden apreciar en el Museo de la Memoria. Y el plebiscito de 1988 sí tuvo un cambio. Permitió que hubiese apoderados de mesa y entonces, claro, hubo un control alternativo de la votación y sabemos cuál fue el resultado. La historia es conocida. Él no se impuso, se dijo que Pinochet corrió solo y salió segundo. Era el inicio del término de la dictadura y el comienzo de la transición. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía.
Vendrían las presidenciales con sendos y holgados triunfos de los candidatos presidenciales concertacionistas. Eso hasta 1999, cuando la segunda vuelta dijo presente, la que se desarrolló en el 2000. El voto a voto más reñido desde el retorno a la democracia. Los chilenos quieren el cambio. El triunfo por estrecho margen fue para Ricardo Lagos, que se impuso con un 52,31% de los sufragios. Gracias, chilenos. Gracias, chilenas. A trabajar por un Chile mejor. El 2006 otro voto permitió una elección histórica. Nueva segunda vuelta presidencial y por primera vez una mujer se convirtió en presidenta de Chile. ¿Prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, prometo. 53,5% de los votos para Bachelet. Su contrincante, Sebastián Piñera, no logró imponerse, pero 4 años más tarde volvió a aparecer en una papeleta y provocó el retorno de la derecha al poder. Yo quisiera felicitarlo. Gracias, presidente. Felicitarlo por su elección. Bachelet retornaría a la moneda, lo mismo que el actual presidente de Chile, y bajo este mandato se desarrollará el próximo hito electoral, el del 25 de octubre. Un voto que le entregará a la ciudadanía la facultad de determinar el futuro del país y que ya tiene asegurado un lugar en nuestra historia. El plebiscito del 25 de octubre sí es histórico y un museo como este, como el Museo de la Memoria, debe considerarlo como parte importante de su muestra. Un plebiscito que, a pesar del contexto de pandemia, buscará convocar a la mayor cantidad de personas en el país para decidir si se mantiene la actual Constitución o si se inicia la redacción de una nueva Carta Fundamental, decisión que dependerá del voto de cada uno de los chilenos. Ahora compartimos con ustedes una información que nos llena de tristeza porque la emblemática voz en off del Buenos Días a Todos, Patricio Fresh, murió en su hogar en Quilpué, usted sabe, víctima de cáncer. Estamos junto a Agustina Álvarez, quien tiene más detalles. Agustina, ¿cómo te va? Te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Una lamentable noticia la que se nos informó durante esta jornada y que realmente afecta muchísimo a toda nuestra familia de Televisión Nacional de Chile, porque la verdad es que con los años la voz de nuestro amigo Pato Fresh se fue convirtiendo en el gran protagonista del matinal Buenos Días a Todos. Lo cierto es que hasta sus propios compañeros confirmaban el cariño que le tenían y también lo protagonista, como le decíamos, que se había convertido no solo él, su personaje, sino que también su voz, cambiando incluso un poco lo que era la voz en off en la televisión chilena. Pero además de ser una persona protagonista acá en nuestro canal, también tenemos que contarles que esta era una persona que tuvo una larga e importante trayectoria en la radio. Fueron casi 50 años en la que pasó por diferentes casas de radio, trabajando, entregando su vida a la área de la comunicación, de las comunicaciones. Lamentablemente fue hace un año cuando se le confirmó que tenía cáncer al hígado. Fue una larga lucha en donde también estuvo combinada por el COVID-19, pero hoy fue la Radio Portales, su casa, donde estuvo trabajando hasta esta jornada, quien confirmó el lamentable fallecimiento de una de las voces más importantes de la televisión chilena. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de sus compañeros y también una de las entrevistas que él nos entregó hace poco más de 2 meses, en donde demostraba lo importante que significaba para él las comunicaciones, pero también el cómo se enfrentaba día a día a la vida de una manera muy positiva. Pasemos a escuchar. Yo respiro radio, yo respiro comunicación, yo respiro esto de estar frente al micrófono. Así que toda mi vida ya, hoy día estoy cumpliendo 49 años frente al micrófono. Tiene la misma voz de radio, siempre, Pato. Sí, así tengo 64 años y estoy muy contenta. Está como les decía al comienzo. ¿Cuánto? Ustedes no se imaginan. ¿Cuántos años tenés? 64. Pero te veis más joven, Pato. Te veis más joven. Cuenta el secreto. No, no es el secreto, ¿sabes qué? Es tener paz. Nada más que tratar en lo posible, estar en paz con todo. La he sufrido en la vida. Ayer nomás estaba mi hermana aquí haciéndome cariño por los dolores, que son más o menos fuertes, qué sé yo. Pero son momentos. Y también hay penitas, pero una las sabe vivir y enfrentar la vida de hoy. Vivir hoy día. Ustedes no se imaginan lo que estoy viendo en este instante. Cuando son las 8:37, 23 minutos falta para las 9 de la mañana, estoy gozando así, pero estoy estrujando el momento de estar con ustedes. No se imaginan lo que es para un comunicador estar frente a una cámara, estar frente a... Mayormente, el Buenos Días a Todos. Y póngale nomás, digan el matinal. Patricio Fresh era prácticamente el tercer animador del matinal.
y su rol fue muy importante. Además, generaba mucha suspicacia de quién era este personaje incógnito cuyo rostro no se conocía. Era un tipo muy alegre, muy talentoso. Yo creo que formó parte de una televisión que marcó una época. Fue la gran voz en off de la televisión. Nunca voy a olvidar cuando llegué a hacer la práctica al Buenos Días a Todos, fue conocer al Pato Fres, la famosa voz misteriosa, el mejor secreto guardado de la televisión chilena. Esa voz encantadora, inconfundible, que por años y por años acompañó a toda la teleaudiencia chilena. Y por supuesto lo vamos a recordar como un tremendo locutor, como un tremendo amigo, como la voz en off entrañable que nos despertaba con tanto ánimo durante tantas mañanas. Toda su energía, su talento, su voz preciosa se queda para siempre aquí en nuestro corazón. Una voz encantadora, una voz inconfundible que por años acompañó a la televisión chilena y que hoy finalmente se apaga. Por supuesto, nosotros enviamos nuestros cariños, nuestros abrazos a toda su familia, a sus personas más cercanas, y lo vamos a recordar para siempre porque realmente fue un protagonista de nuestra televisión. Por supuesto, Agustina, y desde acá, desde este estudio, todos los que hacemos este noticiario, este departamento de prensa, le mandamos nuestras condolencias a la familia de Patricio Fres, un personaje emblemático de televisión pública de nuestro país. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues estamos junto a nuestro querido Andrés Vial para revisar el momento económico. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de un ranking de pensiones que se entregó el día de hoy. ¿Te hago una pregunta? ¿Tú me creerías si te digo que Chile está en el lugar número 1 en cuanto a mejores sistemas de pensiones de América Latina? Bueno, a juzgar por el descontento social que ronda el tema de pensiones, yo te diría, no creo. Sí, es el primero de América Latina, el número 13 en el mundo. Vamos a revisar los números de un ranking que elaboró la empresa Mercer, experta en temas de recursos humanos. 39 países fueron medidos acá. El primero variable, yo creo que eso es importante saber. Por eso te digo. El primero es Holanda, el segundo Dinamarca, el tercero Israel. Son 3 lugares que se mantienen más o menos parejos durante los últimos años. Y que uno diría, perdón, por el tipo de países del que estamos hablando, no generan con sistemas de protección bastante más robustos. Sí, no generan una gran novedad. O sea, que Holanda, Dinamarca, Israel estén en estos lugares. Exactamente. Nuestro país está en el lugar número 13. Entre 39 países estaba en el 10º, cayó al número 13. Y avanzamos a la tercera estación. Somos primeros en América Latina sobre Colombia, sobre Perú. Con largueza sobre Colombia, con largueza sobre Perú. Aquí se miden aspectos bien técnicos respecto a lo que es un sistema de pensiones. Por ejemplo, su sostenibilidad en el tiempo. En la tasa de reemplazo salimos muy mal parados, que es cuánto equivale tu pensión respecto a tu sueldo. Aquí justamente lo vamos a ver en la segunda gráfica. ¿Cuáles son los por qué de que nuestro sistema de pensiones baje en este ranking de pensiones que nos ubicó en el primer lugar de América Latina? Y eso a mucha gente no le hace mucho sentido. La baja en la tasa de reemplazo, lo que decíamos, la caída en el crecimiento del 2020. Aquí no se toma mucho todavía el efecto de la pandemia, pero ya veníamos con una caída en el crecimiento de nuestra economía. ¿Y cómo se puede mejorar? Dicen ellos. Más ayuda a jubilados pobres, el sistema de AFP, el sistema privado, claramente en este aspecto no tiene mucho que aportar. Subir la edad de jubilación de las mujeres, algo que políticamente es complejo en nuestro país, hoy día es de 60 años, y una buena reforma de pensiones. Le preguntamos a la gente de la calle, ¿le hace sentido esto que el ranking de que estemos en el primer lugar en América Latina como sistema de pensiones? También le preguntamos a los expertos. Escuchemos declaraciones. Que no es verdad, absurdo. No estamos dentro del mejor ranking de pensiones, estamos en muy bajas pensiones. Primero quizás es un poco ostentoso, ¿no? Pero de repente estamos dentro de los top 10, digamos, ¿no? El índice está constituido de 3 pilares. Un primer pilar que se refiere a la adecuación de los sistemas. Un segundo pilar que es la sustentabilidad, que es la capacidad de entregar esos beneficios en el largo plazo. Y un tercer pilar que es la integridad. Vemos que Chile, en lo que es adecuación, está en el puesto 27. En lo que es sustentabilidad está en el puesto número 6 y en la integridad está en el puesto número 15. Lo que resulta, cuando lo ponderamos, en quedar en el puesto número 13. A ver, Andrés, yo creo que hay mucha gente, como tú dices, puede que no le haga mucho sentido. Y yo te quiero hacer un par de preguntas, porque la gente después dice en la casa, a ver, ¿cómo si las pensiones son uno de los principales motivos del descontento social en Chile? Primero, ¿cuántos países se miden?
39. 39. O sea, es un grupo chiquitito. Bastante, por eso estamos explicando que es un ranking Segundo, agotado. probablemente lo que a la gente más le impacta, ¿cuánto va a ser mi pensión? Y eso es la tasa de reemplazo. ¿Cuánto yo Ahí estamos en el lugar 27 de los 39 países. Estamos súper rezagados. Ahí no sí estamos bien. Ya, porque en el fondo la gente dice, ¿cuánta va a ser mi pensión? Y las pensiones son en Chile históricamente bajas. Exactamente. Y en el parámetro que quizás la gente ve más lejano, que es la sostenibilidad en el tiempo, ahí estamos en el lugar 6. Ya, porque esa es la robustez del sistema. El sistema es un sistema serio y robusto, pero que entrega pensiones bajas. Exactamente. Entonces, en un ítem salimos muy bien, el otro no salimos nada de bien, nos dejan en el lugar número 13, obviamente la gente siempre, y todo lo vamos a reflejar en cuanto al nivel de pensiones. Y ahí nos salimos también parados en la tasa de reemplazo según este mismo ranking. Vamos a cambiar completamente de tema porque otro de los efectos de la pandemia, hemos revisado muchos acá en contexto económico, tiene que ver con los arriendos, Iván Núñez. Los arriendos cada vez se hacen más presentes, han bajado de precio, sobre todo en los últimos 3 meses, y cada vez 1 de cada 3 chilenos hoy día está arrendando. No puede comprar por muchas razones, pero está arrendando y tiene que ver con la crisis económica. Vamos a ver la gráfica justamente que hemos preparado. A ver, lo decíamos, 1 de cada 3 hogares arrienda en nuestro país, 2 de cada 3 está o es dueño del hogar o sencillamente está pagando un dividendo. En la segunda etapa de esta gráfica, el precio del arriendo, sobre todo durante el último año, ha caído 10% en 5 años, pero sobre todo se ha mostrado aquí muy fuerte la caída durante los últimos meses producto de la pandemia. Hay mucha oferta. Y al haber también mucha oferta, eso hace que también los precios tiendan a caer. Y los precios de compra en los últimos 6 años han subido un 40%. Aquí se da un fenómeno bien particular, Iván, que el tipo de casa o departamento que se está arrendando ha cambiado con la pandemia. Se está eligiendo departamentos y casas más grandes. Y también las comunas donde se está eligiendo esos departamentos, esas casas, también ha cambiado producto de la pandemia. La nota es de Nacho Atenas. Hay que endeudarse. La gente no tiene plata para poder comprar. Cada vez van subiendo más. Entonces para todo el mundo es más cómodo arrendar. Conviene mucho más arrendar. La alternativa más barata y preferida, así califican los chilenos la opción de arrendar una vivienda, tanto así que en los últimos 20 años los hogares arrendatarios aumentaron un 111%, un hecho que va de la mano con una mayor oferta. Este aumento en la oferta ha permitido mantener el precio del arriendo en el mercado bastante contenido. De hecho, si observamos la evolución del UF por metro cuadrado, en los últimos 5 años vemos que esta ha descendido 9,3%. Precios que sobre todo en los últimos meses han ido a la baja. Así lo notó Alejandro, que cotizó arriendos por varias semanas y se encontró con la sorpresa de que estaban más baratos. Cayeron por el sector acá mucho, pero mucho. De 600, 650 están en 450, 500. Me sorprendí bastante. A lo que yo estaba acostumbrado a pagar, a lo que vi ahora, dije, es el momento de arrendar. Y es que el efecto de la pandemia y la crisis económica obligó al mercado inmobiliario a disminuir los arriendos. Según datos de Portal Inmobiliario, la caída de precios en casas fue de 1,7% y en departamentos de 7,7%, anotando una baja que no se veía desde el año 2007. A nivel de precio, el piso fue este tercer trimestre. La segunda mitad del tercer trimestre ya comienza a haber cierta reactivación bastante significativa en el comportamiento de la demanda. Y también a nivel de precios, si comparamos septiembre con agosto, los precios ya comienzan a mostrar cierta recuperación. Confinamiento que no solo impactó en los precios, sino también en las preferencias de los chilenos, que hoy buscan viviendas más grandes. Se han dado cuenta que la familia toda dentro de la casa no hay espacio. Me imagino que para toda la gente es más cómodo vivir en un ambiente más grato. Y eso se traduce también en una casa más grande. Buscar espacios o por lo menos patio. Todos en algún momento tenemos deseo de vivir en casas más grandes y con mayor espacio. Búsqueda que en promedio sería para viviendas con un 12% más de espacio. Los departamentos están quedando en segundo lugar tras las casas y cuando tienen que elegir un departamento, obviamente, están quedando los departamentos más pequeños, aún sin arrendar. Mercado inmobiliario que comienza a reactivarse con precios más bajos y nuevas preferencias de los chilenos al momento de elegir una vivienda. Ya, otro efecto que hemos visto durante la pandemia es que se adelantó la Navidad. ¿Estamos a 20 de octubre? No está hablando, es que llegó la escuela. No está hablando de lo de Venezuela que se adelantó por decreto la Navidad. ¿Ah? No está hablando de lo de Venezuela que se adelantó por decreto la Navidad. No, eso por decreto no, ni tampoco lo que decía Trump que si gana tal candidato el viejo Pascuero no va a pasar. No, aquí se adelantó la Navidad. El comercio lo que hizo el día de hoy fue
adelantarla derechamente en el sentido de que las estrategias están cambiando respecto a Navidad, están llamando a la gente a comprar de cierta forma y lo vamos a explicar. Vamos con la gráfica, pero también para ver un poco cómo está afectando al comercio esta pandemia. Los trabajos de fin de año, que siempre eran muy presentes durante los meses de noviembre, de diciembre y de enero, han caído y están cayendo muy fuerte durante este año. La Navidad concentra el mes de diciembre el 10% de las ventas del año. Hasta un 15%. Históricamente. Es el mes por lejos con más ventas. ¿Qué se prevé para esta Navidad de este año? ¿Que esto suba, que esto baje? Yo te lo voy a contar de nuevo. Mira, el comercio por lo menos contrata mucha gente part-time durante estos meses finales y también los primeros del año. El 63% no va a contratar apoyo este año, 2 de cada 3 comercios. Sencillamente se va a batir con las que tiene. El 16% sí, el 21% no lo sabe aún. Y lo que tú decías, las ventas, el 39% cree que va a ser peor que la Navidad del año pasado, el 32% cree que va a ser igual y el 29% cree que va a ser mejor. Y aquí la estrategia que se está jugando el comercio, Iván, es el pick-up. ¿Qué significa esto? Que usted compra online y retire en tienda. ¿Qué significa esto? Que la gente vaya menos a las tiendas por un tema de sanidad y también no se use tanto el delivery para no atocharlo y los envíos lleguen el día que corresponde. La nota es de Jaime Quesada. Algunos aún ni siquiera piensan en la fecha. Nosotros por lo menos no lo hemos visto todavía. Otros están de acuerdo con adelantar las compras. Sí, porque así la gente no anda a último momento comprando y todo. E incluso hay quienes se convencerían si las ofertas llegaran pronto. Por ahí te creo. Por ahí te creo. El comercio se prepara para el evento más importante en ventas del año, uno que estará marcado por la pandemia. Por eso el gremio lanzó una guía para una nueva Navidad. Privilegiando la anticipación de la Navidad y el desarrollo del comercio digital como una manera de evitar la congestión de personas en los establecimientos comerciales durante este periodo. Evitar las posibles aglomeraciones es la principal consigna y este centro comercial ya implementó una alternativa. ¿En qué consiste esta modalidad? Bueno, aquí estamos en Open Pickup de Open Kennedy. Ahí viene llegando un cliente que compró un producto. La idea es de esto que en menos de 2 minutos él pueda llevarse su producto sin necesidad de bajarse del auto. Y sin importar en qué tienda realizó la compra, aquí se puede recoger el producto en auto o a pie, sin entrar al centro comercial y sin pagar estacionamiento. La gente quiere evitar las aglomeraciones, quiere evitar quizás los contagios, por lo tanto, lo que queremos nosotros con Open Pickup es darle una solución al cliente más para que pueda comprar online y hacer el retiro desde Open Pickup. La compra digital es uno de los pilares de la nueva Navidad. Recoger en tienda, facilitar pagos y reglas claras en garantía y devolución serán clave. Políticas de devoluciones, un tema central, porque lo que significa en último término es que la confianza es lo que está en juego. Devoluciones claras, devoluciones organizadas. Comprar anticipadamente es otro consejo. Adelantar ofertas, preparar stock y fortalecer plataformas digitales también será fundamental. Rocío tiene este emprendimiento, una tienda de ropa reutilizada. Ya planifica descuentos, promociones y cómo realizar los despachos. Yo también compro a través de Courier y se ven saturados en el fondo y la compra tarda en llegar. Entonces la idea no es saturar y que la gente se pueda organizar, comprar con tiempo. La guía también llama a una compra responsable en productos y también sanitariamente. Incluso se recomienda armar o envolver los regalos en casa. Anticiparse, cuidando a los clientes, cuidando a los trabajadores, haciéndose cargo de una realidad. Eso es innovación. Se viene una Navidad distinta y el comercio ya se alista para adaptarse y aprovechar una fecha que puede ser clave en su recuperación. Así que la estrategia es comprar online y retirar en tienda. Y adelantar la Navidad. Adelantar la Navidad, pero esta es la legal. Andrés, muchas gracias. Nos vemos. Que esté muy bien. Vamos con otras informaciones. A sus 23 años, un joven de Temuco suma, escuche, 118 detenciones. Lo escuchó bien, 118 detenciones. La mayoría de estas son por robo. Pese a que fue arrestado 2 veces en menos de una semana, la justicia rechazó dejarlo en prisión preventiva. Y este delincuente, adivine qué hizo, volvió a las calles. Puso a prueba su agilidad. En punta y codo se deslizó directo hasta el bar de este restaurante en Temuco, donde en pocos minutos sacó lo que pudo, pero el tiempo no le alcanzó. Entró y salió. Entró porque primero robó unas cosas de acá, unas garrafas que había acá, salió y después volvió a entrar. Y en la segunda vez que volvió a entrar, un vecino lo vio.
Días después, este delincuente volvió a atacar. Esta vez, el blanco fue esta cafetería, desde donde sustrajo una máquina y una cámara fotográfica profesional. Andaba un campante con pachorra, salió diciendo que le habían dado permiso, nadie le podía haber dado permiso. Lo seguimos una cuadra y después lo atrapamos, lo redujimos y lo dejamos en el piso. 2 arrestos en menos de una semana, protagonizados por la misma persona, Alberto Garrido Cabrera, de 23 años, quien ostenta todo un récord, 118 detenciones en total. Sí, lo ubicábamos de vista porque ya como es una persona que es constante en los mismos delitos. Sí, un sujeto bastante conocido, tiene, con la de ayer, 118 detenciones. Es poco común que un sujeto con tantas detenciones, con tanto prontuario, siga aún causando este tipo de delitos. La puerta acá. Robo en lugar habitado, no habitado, con intimidación, amenazas, lesiones y más son parte de su nutrido prontuario. El Ministerio Público asegura que es un peligro para la sociedad, pero la Corte de Apelaciones resolvió dejarlo en libertad. El juez de garantía estimó que el parte policial no contaba con los antecedentes suficientes para acreditar que se trataba de un robo en lugar habitado, dando a este hecho una calificación jurídica distinta de robo en lugar no habitado que tiene una pena más baja. Por ello, se rechazó la solicitud de prisión preventiva solicitada por el fiscal. Lo que más me sorprende es la falta de actitud de la justicia, ¿no es cierto? Con tantas detenciones, una persona que siga haciendo daño a todo el mundo, la verdad que es una vergüenza. Según los antecedentes, lleva más de 9 años delinquiendo. La vida de este joven ha estado también marcada por su paso por el Sename, internación provisoria, libertad asistida y otras medidas adoptadas durante su niñez y adolescencia que influirían en su actuar. Yo creo que puede tener más participación en otros hechos, aunque nunca fue sorprendido y fue detenido. Por lo tanto, estamos hablando de un delincuente del área netamente profesional delictiva, que no va a haber ninguna medida de restricción, no va a haber ninguna medida cautelar, ninguna medida coercitiva por la vía de la veracidad que entendamos o de la vía ética y moral que él vaya a aceptar. Acá hay fallas generales, también hay una falla de la sociedad, falta reinserción, falta que realmente se trabaje bien en el Sename y no como estamos hoy día. Es muy importante la rehabilitación de los niños menores de edad para que no sigan siendo delincuentes en el futuro. Una historia de constantes vulneraciones a las normas que parecen no tener fin. Una vida marcada por una nula reinserción y que deja al Cazuela, como es conocido en las calles, nuevamente en libertad. Bien, pero recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Por la crisis social, tras el estallido y la pandemia, la comuna de San Antonio concentra la mayor cantidad de viviendas irregulares. En el último año, al menos 250 nuevas tomas han surgido en el país, según un catastro del Ministerio de la Vivienda. Más de 21.000 nuevas familias hoy están habitando en estos campamentos. Mire. Aquí vivo yo ahora, sí. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo acá? Como 6 meses. 6 meses. Llegué sola, yo soy sí, paso nomás. ¿Te vives solita? Sola, sí, sola. Tiene 60 años y hasta hace poco vivía de llegada. Julia no tiene casa propia, 2 de sus hijos están fallecidos y no quiere molestar a los que quedan. Por eso aprovechó el retiro del 10% y compró en 150.000 pesos esta pieza que le vendieron en la toma Despertar de San Antonio. Una situación claramente irregular, pero dice que no tenía otra opción. Aquí yo cocino, aquí yo lavo a mano, pero... ¿No tiene cerrado tampoco? No, nada, no tiene con nada forrado acá. Olvídate, aquí me entra en la noche igual el viento, aquí está todo abierto, tiene hoyo. No tengo nada, la instalación está así a lo bruto. Julia ha levantado esta mediagua con lo que puede. No tiene empleo, tampoco cocina, mucho menos baño. Vive con el permanente temor a ser desalojada porque la que hoy llama su casa está en un terreno de propiedad municipal, un hogar que es ilegal. Aquí se ha levantado una de las tantas tomas que han surgido en Chile en el último tiempo. En 12 meses se crearon 250 nuevas tomas en nuestro país, con más de 21.000 familias asociadas a ellas.
Un catastro de la Subsecretaría de Vivienda, actualizado al 13 de octubre de este año, entrega cifras que resultan preocupantes. El surgimiento de nuevos campamentos se ha vuelto una imagen recurrente y San Antonio aflora como la comuna con más nuevos hogares irregulares, con 4.177 viviendas distribuidas en 19 tomas. Esto empezó por lo difícil que se puso la situación a nivel país. O sea, por el tema del estallido social, mucha gente quedó sin trabajo, perdieron su fuente laboral, entonces no tuvieron otro recurso porque no podían pagar arriendo, nada de eso. Entonces, llegamos a Capo. Jessica es dirigente de la toma Despertar, ubicada frente a la población Copihue Blanco de San Antonio. Llegó aquí en noviembre de 2019, luego de que su marido no pudiera seguir trabajando en su radiotaxi porque por entonces dejó de ser rentable, lo que trajo complicaciones en la casa donde vivían de allegados. Por eso optaron por tomarse este terreno. Aquí se encontraron con otros que estaban en la misma situación. También hay gente de que postuló mucho tiempo en comité y nunca tuvieron solución de vivienda. Entonces la gente optó por esto también, para luchar por algo para ellos, por la vivienda digna, digamos. Están colgados a la luz y al agua, no cuentan con alcantarillado, pero dicen que aquí esperan encontrar una respuesta al problema de la vivienda. Mientras tanto, viven al día intentando generar uno que otro ingreso con improvisados negocios. Con esto estamos empezando. Está todo lo básico, por los tubos, no sé, por el pegamento, el candado, la bisagra. De este cuaderno ocupamos nuestras ventas diarias. Por ejemplo, ayer vendimos esto, solo esto. Y hoy día ya vendí un candado. Basta con darse una vuelta por las calles de San Antonio para encontrarse con distintas tomas, algunas surgidas en terrenos municipales, otras en sitios fiscales y varias en propiedades privadas. Para las autoridades preocupa que algunos intenten sacar provecho de esta situación. Hemos ido observando que hay especulación también. Y el rol acá de la cartera es lo que hacemos es ponerse en la fila, es poder registrar a quienes realmente necesitan una vivienda, quienes tienen una necesidad urgente habitacional respecto y separarlos, por supuesto, a quienes ya tuvieron beneficio históricamente o quienes están especulando también con los sitios. Existen tomas donde hay viviendas levantadas, pero no es posible encontrar ningún morador en la semana. Sin embargo, aseguran las autoridades, el panorama cambia los sábados y domingos, cuando desde otras ciudades, familias enteras llegan a ocupar estas residencias recreacionales. El llamado, dicen, es a denunciar. Lo que estamos haciendo es empezar a desalojarlo. Sí pedimos que nos vayan contando en esos distintos lugares. ¿Por qué? Porque si no se hace ese trabajo, lo peor que nos pasa como país es que recursos para familias más vulnerables muchas veces terminan en quienes ya tienen una segunda vivienda. Yo era de Santiago y llegué a vivir aquí. Llegué con una carpa y con 2 hijos míos. Y entonces necesitaba un lugar donde dormir y me fui a dormir allá abajo con mi carpa. Y me tomé todo este lugar, entonces empecé a recibir gente con la misma necesidad mía. Eso fue el 2 de diciembre de 2019. Han pasado más de 10 meses desde que Paula arribó a este lugar. Junto a ella, otras 130 familias intentaron hacerse de un sitio en la hoy llamada Toma Villa La Fe. Algunos venían, armaban su cosita así, dejaban cerrado y se iban y no volvían en 2 meses más. Entonces esa gente no necesitaba y los que sí necesitaron, yo les dije, ¿me siguen? Comenzaron a trabajar junto al Serviu, los propietarios del terreno, y realizaron un filtro para saber quiénes realmente tenían la necesidad y no contaban con una primera vivienda. Así solo quedaron 63 familias en el listado. María, una vecina de la población Copihue Blanco, que hace 25 años también partió como toma, ha estado desde el día 1 apoyando a estos pobladores. Vivimos la misma necesidad, no teníamos agua, no teníamos baño, no teníamos luz, no teníamos nada. ¿Qué tan complejo es vivir en una toma? Horrible. Pero cuando uno quiere un sueño y pretende tener algo, todo se hace un poquito más simple. Por eso hoy nos muestra cómo su esfuerzo y el de sus vecinos no fue en vano. Y esta es mi casa ahora. ¿Cómo pasar? Sí. Pasen nomás. Mi perseverancia y mis ganas de tener algo para mis hijos valió la pena. Y esto, lo que yo sueño, a los chiquillos al frente. A lo mejor no va a ser una casa, va a ser departamento como el proyecto que nos muestra don Sergio, pero va a ser algo digno.
Volvemos a la Villa La Fe porque este lunes Paula se reunió con el subsecretario de Vivienda para saber qué pasará con el proyecto que busca dar solución a ella y sus vecinos. Se está desarrollando un proyecto el cual esperamos calificarlo de aquí a fin de año, de modo que podamos iniciar obras en el año 2021. Está separado en 2 etapas principales. El terreno completo está diseñado para que pueda albergar una solución habitacional para más de 600 familias de acá de la comuna de San Antonio. Es el compromiso adquirido por el Estado. A este terreno no solo se sumarán familias de Villa La Fe, sino también de otros campamentos y aquellos que aún continúan viviendo de allegados en la comuna. Ellos correrán con la suerte que muchas veces es esquiva la mayoría de las tomas, que tardan años en encontrar una solución y enfrentan el desalojo. Hoy San Antonio se ha convertido en un lugar donde muchos han buscado respuesta a la necesidad, tomándose terrenos de manera ilegal y alzando esta comuna como aquella que hoy tiene la mayor cantidad de viviendas en tomas irregulares del país, levantadas en el último año. Y cambiamos de tema para contarle lo siguiente. Fíjese que la revista Billboard decidió elegir al mejor artista latino, pero de todos los tiempos. Y el galardón recae en Enrique Iglesias. ¿Por qué él? Se preguntará usted. Bueno, y esta es una incógnita que te la preguntamos a muchos. Quisimos buscar las respuestas entre sus fanáticos, entre sus especialistas. Presta atención. Muy en resumen, la historia es que lo conocimos de chiquitito. ¿No tienes novia? No. ¿Cómo te gustan las chicas? ¿Cómo tú? Como hijo de Julio Iglesias, por cierto, tenía gran parte del camino recorrido, pero el retoño creció y tomó vuelo propio. Durante su último concierto en México, el artista español levantó la falda de una de sus coristas y la manoseó. Y esa carrera, con un poco de todo, lo tiene hoy como el mejor artista latino de todos los tiempos, según la revista estadounidense Billboard. Es un premio bien generoso, ¿no? Para su historia, para su carrera, para su trayectoria. Enrique Iglesias en ningún caso podría ser el mejor artista latino de todos los tiempos. Hay muchísimos que lo superan, partiendo por Celia Cruz, Rubén Blades, Willy Colón. El premio, para entenderlo, tiene relación con la visualización de sus videos, con las ventas, que bordean los 160 millones de discos, y con la aparición en la cima de los rankings. Pero según entendidos, hay decenas de artistas muchísimo más importantes que él. Se lo merece totalmente, son años de trabajo también, obviamente. Historia y todo eso. Le daría ese premio a Shakira, a Luis Miguel. Que tienen mucho más talento, mucho más trayectoria, mucho más canciones. Algunos de ellos, tal vez, los que le siguen en el top 10. Un Luis Miguel, Marco Antonio Solís, quizás Marc Anthony, Juan Gabriel, Shakira. No obstante, Enrique Iglesias ha sido un artista particularmente exitoso en Estados Unidos. Él ha vendido 20 millones de copias de discos. El mérito de Enrique es justamente haber llevado al mundo latino a la gran masa norteamericana. Por ahí va la relevancia que para un premio que es gringo se entiende. Lo que, a pesar del cariño que le tengamos, no ha pasado con un Chayanne, por poner un nombre. Aunque en el caso de Chayanne, su público ya es gente de su edad, no tiene público joven. En cambio, Enrique Iglesias, hace ya 6 años, 7 años, él viene trabajando en la música urbana y se asocia a artistas mucho más jóvenes que él. Y hace 6 años que no edita un disco, pues lo suyo es el single. ¿Cuál? Ay, espérame. ¿Cómo se llama esta canción? Pero es muy buena. ¿Qué más da? Así todo, soy el artista latino de todos los tiempos, premio que le será concedido en la presente edición de los Billboard Latin Music Awards. Y ahí se entrega un premio físico que esta vez imagino que va a ser virtual. Ojalá, para no pasar zozobras como en Viña el 2000. ¡Tiraste la gaviota! Con gaviotazo aterrizando en la cabeza de una fan. Me arrepentiría de haberlo hecho si lo hubiera hecho de mala idea. Un premio, el de Billboard, que nos ayuda a entender fenómenos claramente curiosos. En este momento, el artista canadiense Drake ha tenido más números 1 que Madonna y los Beatles. Si Lennon alguna vez dijo por los Beatles, somos más populares que Cristo, el mérito hoy día, al parecer, es ser más popular que Enrique Iglesias. Los dos listos, dispuestos. Me refiero a Arturo Vidal y a Alexis Sánchez para el estreno de esta temporada 2020-2021
de la Liga de Campeones de Europa, de la Champions League, el Inter de Milán, el cuadro de Antonio Conte y por supuesto de los chilenos, que mañana va a enfrentar al Borussia Mönchengladbach. Había dudas respecto a la posibilidad de que estuviera dentro de los citados el tocopillano, ya recuperado de inmediato. Detalles en la siguiente nota. El Rey ya muestra a su nuevo socio en Inter. Romelu Lukaku, se suma Hakimi, nuevamente Lukaku y ahí Vidal. Ahí los tres juntos nuevamente. Las sonrisas fluyen en el nuevo círculo de hierro del Rey. Vidal este miércoles será titular en el estreno del Inter en la Champions League. Este esquema del 3-5-2 lo estamos utilizando hace mucho tiempo. Lo que sí podemos es cambiar la posición del mediapunta. Ahí puede jugar Varela, Eriksen, Nainggolan, Sensi y puede también jugar Vidal. Con el Rey confirmado, faltaba saber si Alexis estaba recuperado. Corriendo como lo hacía en Tocopilla, dejando en claro que está absolutamente recuperado y listo para jugar este miércoles ante Borussia Mönchengladbach. Estábamos muy preocupados por la condición de Alexis porque no llegaban buenas noticias desde Chile. Él llegó con una fatiga muscular, sobre todo en la zona del aductor. Alexis se movió a la par del plantel de Nerazzurri, de semblante relajado, transmitiendo tranquilidad, queriendo decir que está listo para jugar lo que Conte estime. Estuvimos muy atentos a la evolución, lo asistimos, lo monitoreamos de buena manera día tras día. Se entrenó, está bien y el jugador quiere demostrar y mañana hay una posibilidad de enviarlo al campo desde el primer minuto. Alexis contento, disfrutando su recuperación, el Rey, luchando hasta en los entrenamientos. Ambos chilenos están preparados para comenzar el sueño de la Champions League. Si hablamos de partidos importantes, Arturo Vidal tiene bastante experiencia internacional. El Rey ya se ganó al camarín interista y está listo para un nuevo desafío en Champions. Vidal será de la partida. La duda es si lo será igual Alexis Sánchez. Fase de grupos de la Champions League. A propósito, goleada del Barcelona en esta primera fecha, donde acá el que perdió la final de la Champions de la temporada anterior, y en calidad de local, penal, y Bruno Fernández. Pero ¿qué pasó? Keylor Navas, el costarricense, a Champions para la victoria de su equipo de visita. Y continúa el escándalo en Brasil del ex delantero del Milan, Real Madrid, de la selección verde-amarilla. Claro, Robinho protagonista. Ahora, la ministra de la Mujer de Brasil pidió cárcel inmediata para el futbolista que, recordemos, se quedó con las ganas de jugar por el Santos y está acusado de violación. Bailó dentro y también fuera del campo de juego. Ahora, con 36 años, estaba listo para volver al Santos, el club que lo vio nacer. Videos de bienvenida, entrevistas. Pero el anhelo de Robinho se esfumó. En 2017 fue condenado a 9 años de prisión por participar en la violación de una mujer en Italia. Por eso los patrocinadores del club presionaron para que no vuelva a vestir la camiseta del Santos. La ministra Damares Alves pidió la cárcel inmediata para el jugador Robinho y aseguró que ningún violador puede ser aplaudido. Completamente indignada, la ministra de la Mujer de Brasil pidió cárcel inmediata para el ex astro del Real Madrid y además se preguntó: ¿el tipo quiere volver a jugar para posar como un héroe? Furia de la autoridad que nació después de conocer la filtración de una conversación telefónica del futbolista. Me río porque me importa un comino. La mujer estaba completamente borracha y ni siquiera sabe lo que pasó. La sensación me da náuseas, me dan ganas de vomitar. A pesar de que fue condenado hace 3 años, su caso aún admite recursos, por lo que el brasileño planea seguir alegando inocencia y hará todo lo posible para evitar ir a la cárcel. Ya, le dicen la curva peligrosa, otros la curva maldita, que dejó a 6 pilotos en Rusia al costado del camino. Todos sufrieron con este trayecto, terminaron volcando de manera increíble. Mira. Pskov, ciudad al noreste de Rusia que limita con Estonia, vibra por estos días con su gran premio de rally. Un trazado complicado para los pilotos, sobre todo por la curva de la muerte que año a año cobra víctimas.
La peligrosa curva está abierta y a la izquierda. Solo un comisario de carrera aparece como señal de alerta, claro que en esta ocasión pocos lo vieron. Con el pie en el acelerador, 6 pilotos terminaron así la quinta etapa de la prueba. Todo parecía estar bien, lo único fue que nos movimos muy recto. De alguna manera podríamos haber hecho un ángulo de ataque menor para cargar más al lado derecho y nos dimos 2 vueltas. A pesar de lo aparatoso, no hubo víctimas fatales. Pilotos y espectadores solo sufrieron con el susto. Los corredores se ayudaron para no sumar nuevos afectados. Con cuerda en mano levantaron los automóviles volcados que pudieron. Los otros fueron asistidos por grúas que terminaron por limpiar el desastre. Una curva maldita que cobró en esta edición 6 víctimas, que no pudieron esquivar la trampa del circuito ruso. Ya, terminó el primer tiempo, Colo-Colo está empatando con Jorge Wilstermann. Peñarol de Uruguay está perdiendo frente a Atlético Paranaense. Es decir, Colo-Colo hasta el momento está en el tercer puesto, clasificando a Sudamericana. Si gana y se mantiene la derrota de Peñarol o empata el cuadro uruguayo y gana Colo-Colo, va a los octavos de final de la Libertadores. Nos despedimos, buenas noches. Ya continúa Iván Núñez con la información en 24 Horas Central. De regreso a la noticia, le contamos que el expresidente de Uruguay, José Mujica, se retiró de la actividad pública. Tuvo su última sesión en el Senado, donde su trabajo se vio dificultado por su edad y la pandemia. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Con estas palabras, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica se despidió de su carrera política en una última sesión extraordinaria como senador de Uruguay. Junto a él también se marchó el expresidente Julio María Sanguinetti, quien gobernó durante 2 periodos. Mujica, de 85 años, padece una enfermedad inmunológica crónica que complica su participación en la Cámara Alta por la pandemia de coronavirus. El anuncio de su retiro de la política no es una noticia nueva. Durante las elecciones municipales en septiembre, el exmandatario mencionó que la carrera activa como político, que llevaba desde 1994, llegaría pronto a su fin. Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Su atuendo informal, su forma de vida austera y los discursos filosóficos son parte de las características que definen a Mujica y que generaron que su apellido fuera considerado uno de los más influyentes de los últimos tiempos en Latinoamérica. Tras su etapa como guerrillero del movimiento Tupamaros, con años de cárcel a cuestas y 6 balas en el cuerpo, inició una ascendente carrera política, llegando a ser presidente de Uruguay. Durante su gobierno del 2010 al 2015, su imagen recorrió el mundo, siendo catalogado como el presidente más pobre del mundo por su estilo de vida. Vive en una chacra en las afueras de Montevideo, donaba su sueldo a un plan de vivienda y se movilizaba en un Volkswagen Escarabajo del año 87. Sus discursos en ámbitos internacionales y leyes aprobadas como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana le dieron gran resonancia al país fuera de sus fronteras. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. Ahora, los 2 expresidentes cuyas vidas políticas han sido paralelas renuncian juntos. A pesar de todo, es probable que el guerrillero convertido en político y el académico todavía tengan mucho por vivir, ya que desde el principio hasta el fin de sus días, ambos serán políticos. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. ...24horas.cl
Bueno, esta es una semana clave para el país por el plebiscito y por eso nuestro departamento de prensa entrega una nueva forma para informarlos a través del hashtag 24Showcast. Es una plataforma de audio que reúne a todos los programas del ecosistema de 24 horas, entrevistas de 24 AM, 24 tarde y 24 horas central de nuestra señal abierta, además de la actualidad de nuestro canal de cable, todo en un solo lugar. Ahí está viéndolo usted, 24horas.cl, donde encontrará nuestra nueva plataforma. Bien, pues terminamos las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega Fuerza de Mujer. Que lo disfrute, que tenga muy buenas noches.